Le damos gracias a nuestro Señor por permitirnos una noche más poder estar reunidos. Mis hermanos, como siempre, nos encanta tenerlo acá. Sea bienvenido a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es el mejor lugar en el cual nosotros podemos decidir estar. Y especialmente en este servicio como jóvenes. Vamos a hablar en esta noche de algo muy especial. Quiero invitarlos a que vayamos en nuestras Biblias al Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículo número 13. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13. El título de este mensaje es Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Mateo, capítulo 5, versículo número 13. Cuando lo tenga, me regala un fuerte amén, mis hermanos. Todavía creo que faltan unos. Hoy sí lo tenemos. Mateo, capítulo 5, versículo número 13. Leemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo bajo la dirección del Padre, del Hijo y en presencia de su Santo Espíritu. Su letra dice así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Venimos en palabra de oración, decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias, Dios, por permitirnos en esta noche podernos reunir para meditar y compartir tu palabra. Ayúdenos, Señor, a poder aprender, Señor, que debemos vivir marcando la diferencia, porque hoy usted nos ha hecho hijos suyos, Dios. Permítanos, Dios Todopoderoso, retirarnos de este lugar con esa firme certeza, Dios, que usted ha escuchado nuestra oración. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Marcando la diferencia. Quiero empezar, tal vez en este momento del mensaje, haciendo una pequeña énfasis con respecto a lo de la sal. Usted sabe que nuestro Señor Jesucristo, Él utilizaba mucho las parábolas, usaba hechos reales con la intención de enseñar verdades ocultas. Y lo hacía con dos objetivos. Uno era para que los suyos, sus discípulos, los entendieran, las entendieran y les creyeran. Pero también era para que aquellos que no querían creerle, que no querían aceptarle, no las también pudieran entender. ¿Cuál era el objetivo? De que el día de mañana no tuvieran excusa, porque se les habló la verdad, la escucharon ellos. Pero por su incredulidad, ellos no querían aceptar esa verdad. Entonces, Él en este momento, especialmente en este capítulo 5, es un capítulo muy conocido por nosotros como uno de los el Sermón del Monte, el cual nuestro Señor Jesucristo empieza con las bienaventuranzas, el cual Él comienza a decirle: dichoso, feliz, gozoso aquellos que hacen esto, aquellos que practican esto, aquellos que están viviendo esto. ¿Por qué razón? Porque la gente buscaba un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento. El detalle era que ese mensaje en cada uno de ellos iba a marcar una realidad, iba a marcar la diferencia en cada uno de ellos. ¿Por qué razón? Fíjese que cuando nosotros llegamos a conocer algo, quiera sí o no, nosotros podemos defender eso que conocemos. Dicen por ahí que cuando usted no conoce algo o usted se equivoca sin conocerlo, lo perdonan. El detalle es que cuando llegamos a conocer la verdad, somos responsables también de practicar la verdad. Entonces, en alguna medida, lo que ellos estaban aprendiendo iba a ser algo que iba a marcar sus vidas, pero que no solamente iba a marcar la vida de ellos, sino que también iba a marcar la vida de las personas que los vieran, que los escucharan, las personas que los siguieran. Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y ocupa un ejemplo muy común como el de la sal. Para nosotros, hoy en día, el escuchar la palabra sal no es algo del todo muy agradable. De hecho, hasta nosotros venimos y decimos en nuestra cultura: mira, vos estás salado. Y cuando nos referimos a que está salado, no nos referimos que estás bendecido, no nos referimos que sos especial, no nos referimos que está la mala suerte, vos te andas siguiendo una nube y te está lloviendo encima. Entonces prácticamente lo usamos para eso, para ser algo despectivos, para hacer algo recriminativos con la gente, y los humillamos. De hecho, hasta les decimos: mira, vos ni te me acerques porque vos estás salado. Hasta marginamos. Para nosotros ese es el significado de la sal. Pero usted sabe, para una mujer que cocina o para un hombre que cocina, la sal tal vez puede tener otro significado, el cual sirve para la comida. Alguien que de repente padece de esa enfermedad, que no pueden comer las cosas saladas, también tiene otro significado. Es peligro para él. ¿Por qué? Porque tiene que comer las cosas simples, no tiene que echarle nada de sal.
Y de igual manera, usted va a la playa, usted sabe que el mar es salado. Tenemos bastantes conceptos, pero en el Antiguo Testamento en especial, la sal tenía otros valores muy, pero muy importantes. De hecho, se dice que muchos de los soldados romanos, a ellos, tanto como se les daba, se les pagaba por su servicio, también a ellos se les daba una porción de sal como parte de su sueldo. De hecho, según estaba leyendo de hecho la palabra salario viene de esa palabra, de sal. ¿Por qué? Porque era parte de su salario, parte de su pago, el que ellos pudieran tener, les daban una porción de sal. ¿Por qué razón? Porque la sal tiene muchas características muy importantes que aún nosotros hoy en día todavía las utilizamos. ¿Qué es lo que hace la sal? La sal purifica, la sal sazona, pero también la sal preserva. Y en el caso de los soldados romanos, ellos al darles la porción de sal, ellos sabían de que, como en aquel entonces, mis hermanos, no es como ahora que hay refris, que tenemos alimentos que puede ser empacado al vacío y que no se va a arruinar, que usted lo lleva, le dura, como está enlatado, le dura como un mes, y si no se ha vencido, usted lo saca y está cabal como tiene que estar. En aquel entonces no. En aquel entonces era tan importante esto porque en los viajes largos ellos debían de utilizar la sal para preservar, para purificar, para sazonar lo que ellos hacían. Fíjense de que de hecho hay muchas prácticas que ellos hacían con respecto a la purificación. Según estaba leyendo, dice de que ellos a los bebés recién nacidos, cuando, obvio, valga la redundancia, cuando nacían, ellos los purificaban, los limpiaban con sal antes de envolverlos en manta. También dice que también servía para sazonar. Usted conoce el ejemplo de los alimentos. Qué feo es comer algo que no le eche sal. Yo recuerdo que una de mis primeras lecciones que aprendí cuando quise aprender a cocinar, y que de hecho mi primer menú fue un rico y sabroso huevo estrellado. Fíjese que mi primer error, ¿sabe cuál fue? No haberle echado sal. Mire, yo arrepentido, ¿sabe por qué razón? Porque ni me lo quería comer. Pero ni modo, tenía hambre y me lo tuve que comer. Pero así que entendí que después le podía echar unas pizcas de sal y todavía agarraba un poco de sabor. Me di cuenta que es muy importante para los alimentos. Igual en aquel entonces, era muy importante para eso. Pero también una de las cosas importantes que, como le he dicho, preservaba el hecho de las carnes. De hecho, la gente cuando pescaba, sacaba los pescados o igual las carnes. Usted sabe, como no había refri, nada de eso que nosotros conocemos, ellos tenían que ver la manera como esos alimentos se preservaban un poco más. Entonces, esas eran las diferentes funciones. No como hoy en día nosotros lo podemos ver, de que venimos y le decimos, mira, vos estás salado, nos referimos a que andas mal. No, en ese entonces, de hecho, el alguien que estuviera salado, déjeme decirle que era alguien que era bendecido. Aún dentro de los rituales, de muchos de los rituales que practicaban, en el judaísmo, la religión del judío, se usaba mucho la sal. Entonces era de bendición. De hecho, pudiéndonos a pensar un poco, muchas de esas tres funciones, las cuales la sal tiene, fíjese que son cosas que el Espíritu Santo ha hecho también en la vida de nosotros, porque también nos preserva, porque también nos sazona, pero también nos purifica. ¿Cuándo nos purifica? Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de nuestro Señor que nosotros somos santificados. Y cuando nosotros somos santificados, nosotros somos apartados para Dios. No con el concepto que nosotros a veces manejamos de un santo, alguien que está en un cuadro, alguien que está en una estatua. No, se está refiriendo al concepto que es la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros, en la cual hace que nos purifica. ¿Por qué? Porque nos santifica. De hecho, también el Espíritu Santo nos llena de sazón. ¿Sabe por qué razón? Porque hoy somos hijos de Dios. Y fíjese que ese hecho de ser hijos de Dios, mire, al mundo no le gusta, al mundo no le parece. ¿Por qué? Porque ya no sabemos diferente, porque nuestra vida ya no es diferente, porque lo que nosotros hacemos ya no es igual a lo que los demás hacen. Nosotros le damos sabor muchas veces a la vida de las personas, nosotros le damos sabor a nuestra familia, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. También dice que nos preserva. De hecho, es una obra del Espíritu Santo el hecho de preservarnos. Como ya le dije, el Espíritu Santo nos aparta para Dios, pero también nos preserva de una condenación. Le pregunto, ¿cuántos somos salvos aquí? Entonces, usted sabe que usted no le toca al infierno. ¿Pero por qué sabe que no le toca al infierno? Porque sabe que el Espíritu Santo mora en usted.
porque sabe que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que marca la diferencia. Eso es lo que nos marca la diferencia de alguien natural a alguien espiritual. De alguien que no quiere vivir con Dios, a alguien que quiere vivir con Dios en su vida, en su corazón. Entonces nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos preserva a cada uno de nosotros de esa condenación, y sabemos que lo que nos espera es una vida eterna. Amén, hermano. Eso es lo que nos está esperando a cada uno de nosotros. Entonces, esta función de la sal y especialmente del Espíritu Santo en nosotros nos vuelve especiales ante Dios, pero también nos vuelve especiales ante el mundo. Usted y yo ya no pertenecemos al mundo. Usted y yo hemos sido sellados al momento de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, y ese hecho es lo que hace de gran valor a nuestras vidas. El detalle es que Dios quiere que nosotros seamos diferentes, que nuestra vida influya en la vida de otros, y ahí es donde vienen los problemas. Dios nos está llamando a ser diferentes. Vea lo que dice en el versículo que hemos leído, 5:13. Dice la palabra del Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Dejémoslo hasta ahí. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos está llamando que nosotros somos la sal de la tierra. Nos está llamando a que nosotros debemos de ser diferentes. Como jóvenes estamos llamados a ser diferentes donde quiera que nos encontremos. Lo que pasa es que a veces nos cuesta. Fíjese, como les decía, nuestro Señor Jesucristo, Él al dar sus enseñanzas, Él sabía que habían ahí, entre ellos habían 12 apóstoles, los cuales tenían un gran compromiso al momento de estar recibiendo esa palabra. Y solo el hecho de escuchar la palabra de Dios, de escuchar a Jesucristo hablar todo lo que Él decía, eso a ellos los volvía especiales. Entonces, con solo esa razón, Él les decía: vosotros sois la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes van a marcar la diferencia. Y eso es lo que Jesús les dice, es lo que Jesús nos dice hoy. Nosotros, usted donde está, usted donde trabaja, usted donde estudia, usted donde vive, usted está llamado a marcar la diferencia. Donde quiera que usted se encuentre, como usted esté. Pero el detalle está que muchas veces las cosas no son así. Nosotros debemos de influenciar a nuestras amistades. Nosotros debemos de influenciar aún a nuestros hermanos. A veces entre hermanos siempre tiende a suceder de que hay, dice que el hermano bueno y el hermano malo. Pero nosotros debemos de influenciar a nuestro hermano, poniéndonos en el caso que nosotros somos los buenos. Pero si nosotros somos los malos, debemos de buscar más de Dios. La cuestión está de que nosotros debemos de influenciar sobre otros, sobre sus amistades, en el lugar donde trabaja. Estamos llamados a marcar la diferencia. Fíjese que muchas veces yo recuerdo que cuando estuve estudiando, estuve trabajando yo en un liceo cristiano, y a pesar de que era un liceo cristiano y que se hacían devocionales y todo, yo recuerdo que yo un Nuevo Testamento andaba de los chiquitos. ¿Por qué? Porque no me gustaba. ¿Por qué? Porque yo sabía lo que andaba haciendo. Sabía de que aunque trabajaba en un liceo cristiano, yo andaba haciendo otras cosas. No quería influenciar, y muchas veces no me quería dejar influenciar. Al contrario, decidimos muchas veces dejarnos influenciar. O sea, en vez de que nosotros influenciemos a los demás, nosotros nos estamos dejando influenciar por los demás. Si no, vea lo que dice siempre en el versículo 13: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Y esta palabra me dolió. Dice: no sirve más para nada. Y determina, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, a veces nosotros cometemos el error, y como jóvenes debemos de tener mucho cuidado en eso. Estamos llamados a marcar la diferencia. Nosotros somos los que debemos de influir sobre los demás, no los demás sobre nosotros. Pero pasa lo contrario. Nosotros nos dejamos influenciar, nosotros nos dejamos minar. ¿Por qué razón? Porque vemos que a otro le va mejor, porque vemos que este es el más chivo, que a este le siguen las bichas, o porque vemos que mi amiga, mi mejor amiga, le salen las mejores cositas por ahí, y ahí nos vamos, y no nos damos cuenta de que ese camino, mis hermanos, es un camino de mentira. El enemigo es astuto. Mire, él te va a poner las mejores tentaciones enfrente. Él no te va a aparecer en todo un demonio así, el cachudo y todo lo demás. No, Él no va a aparecer así. Él te va a aparecer en su mejor presentación.
Si de repente tú estás bien con tu relación y estás bien con tu novia, de repente te va a hacer parecer a una tal Mila Kunis que venga apareciendo. Mire, eso es tentación, va a ser eso. ¿Por qué? Porque así va a ser él. De igual manera, dejemos a un lado tal vez eso. Vayámonos viendo de que muchas veces dentro de nuestras amistades no todos son cristianos. No todos buscan de Dios. Y muchas veces es la persona más popular la que no busca de Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Como nosotros queremos imitar, queremos ser más como ellos, dice la palabra de Dios. Vuélvanse ellos a ti y no tú a ellos. Nosotros debemos de marcar la diferencia, no hacer las cosas al revés. Miren, me preocupa cuando dice la palabra de Dios, siempre en este versículo, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Y ve aquí, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Yo creo que la mayoría sabemos qué significa cuando dice hollada. No va a pensar que es una olla, que va a echar en una olla y saber. No, se está refiriendo, cuando dice hollada, se refiere a que va a ser pisoteada por los hombres. Fíjese de que la sal, por lo general, una verdadera sal, una buena sal, no pierde su sabor. Pero el detalle estaba que allá en Jerusalén, en Israel, estaba lo que era el Mar Muerto. El Mar Muerto, a pesar de que es salado en su totalidad, pero también esa sal no es del todo muy buena. De hecho, esta, por los tipos de contaminantes que tiene, los químicos que tiene, pierde un poco su sabor. Entonces, cuando es sacada esta sal, lo que hacían era que la utilizaban para ser pisoteada por los hombres. ¿En qué lugares? En las partes del templo, digamos, las tiraban así para que el suelo se pusiera un poco duro y no se estuviera resbaloso, y la gente cuando entrara no se resbalara. De hecho, también por los caminos, cuando eran lugares donde se sembraba, para poder distinguir del camino de donde se sembraba al camino donde la gente tenía que caminar, le echaban sal. Entonces, con el tiempo de tanto irla pisoteando, de tanto irla pateando, el camino se quedaba duro y la gente podía caminar y distinguía el camino. Entonces la Biblia me está diciendo a mí y nos está diciendo a nosotros que si yo no estoy irradiando a mis amigos, si yo no estoy marcando la diferencia en el lugar donde estoy, ¿sabe qué está pasando conmigo? Estoy siendo pisoteado. Tal vez yo no lo puedo ver físicamente, pero de alguna manera indirecta usted y yo estamos siendo pisoteados. ¿Sabe cómo? Porque a veces nosotros un problema nos abate. A veces nos sentimos hasta humillados. ¿Por qué razón? Porque la gente muchas veces sabe que somos cristianos. La gente muchas veces sabe que vamos a la iglesia un domingo, que buscamos de Dios un domingo, que leemos la Biblia, que nuestros padres son cristianos. Y fíjese que entre los jóvenes a veces somos pero tan crueles. En nuestra época, bueno, cuando yo fui joven, fuimos tan crueles de que nosotros éramos buenos para acabarnos a alguien. Y en aquel entonces no como ahora, va, que antes hoy se lo acaban y sale llorando. Antes no, antes te acababan y ahí le respondías con todo vos también. Y si no le dabas duro, allá estaba tu mamá esperándote con el cincho también, porque no le habías pegado y no te habías defendido. Así era antes. Hoy no, hoy las cosas son diferentes. El detalle es de que cuando nosotros debemos de marcar la diferencia. Nosotros debemos de luchar por ser personas que irradiemos. Pero cuando no lo hacemos y nos estamos dejando irradiar por los demás, nos están humillando, nos están pisoteando. Entonces, ¿qué le quiero decir en otras palabras? Tú como hijo de Dios, tú como un joven para Cristo, ¿sabe qué te está pasando? Te estás desperdiciando. Te estás desperdiciando. Dios ha puesto algo muy especial en tu vida. ¿Con qué empezamos diciéndole? De que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que nos selló? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que hizo, me santificó, me purificó, me justificó. Y ahora gracias a nuestro Señor Jesucristo, hoy yo sé que tengo una vida eterna que me está esperando. Pero no estamos viviendo como eso. No, queremos vivir como los demás. ¿Qué estamos haciendo? Se está desperdiciando. Dios lo ha puesto a usted para que sea diferencia. Dios lo ha puesto a usted donde usted está. En su casa, en su trabajo, en su colegio. Mire, y no me canso de decirle esto, y siempre se lo voy a vivir diciendo. Pues ¿sabe por qué razón? Porque muchas veces es fácil ser cristiano en la iglesia, pero en el trabajo, ahí mire, ahí cuesta. Y muchas veces tendemos, y le digo porque yo así era, de que
tenemos dobles y triples y hasta cuádruple vidas. Yo recuerdo que en el liceo yo era una persona, allá en la universidad era otra, en mi casa era otra, y con mis amigos era otra persona. Eso, ¿pero por qué? Porque nos dejamos absorber por el medio que nos rodea. ¿Sabe qué estamos haciendo? Se está desperdiciando. Dios le ha puesto algo muy especial a usted. Dios le ha dado un regalo muy importante. Mire, no se deje influenciar por otros. Dios quiere que usted y yo le demos sabor a la vida de otros. Y eso es lo que les estaba diciendo. Después de que les dice las bienaventuranzas, el conocimiento, lo que ellos aprendido, lo que ellos habían aprendido, desde ese momento que ellos habían escuchado esa palabra, nuestro Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles: ustedes son la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora tienen algo especial. Tú, joven, tienes algo especial. Tú vales la sangre de Cristo. No te dejes pisotear por nadie. Y no me refiero a que el hecho de que vengas y te pongas y le reventes la cara. No, ¿sabe qué? Es Jesús el que pelea sus batallas. Es Jesús el que va peleando por usted. Entonces, en el momento de la dificultad, mire, hay que correr los demás donde quieran. Nosotros sigamos a Cristo Jesús. Nosotros marquemos la diferencia. Pero entonces, ¿cómo le vamos a dar sabor a la vida de otros? ¿Sabe cómo lo hacemos? Por medio de la palabra de Dios. Vea lo que dice en Colosenses, y vamos a utilizar un poco la Biblia. Colosenses capítulo 4, versículo número 6. Colosenses capítulo 4 y versículo número 6. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí se lo dije para que le sea más fácil hallarlo. Colosenses capítulo 4 y versículo 6 dice la palabra de nuestro Señor. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con ¿qué dice ahí? Con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dios ha puesto algo muy especial. Dios te ha dado gracia en tu corazón. Dios ha dado gracia en tu forma de hablar. No te desperdicies. Del hecho de estar escuchando la palabra de Dios, eso te vuelve especial. Miren, a veces nosotros el problema que tenemos es que nos dejamos influenciar y nos da vergüenza tener que decir soy cristiano. Nos da vergüenza tener que decirle a alguien: mira, eso la Biblia dice que no está correcto. Vayámonos a lo más difícil. Mire, qué difícil es decirle a tu novia no a algo. O especialmente la novia, qué difícil es decirle al novio no a algo, sabiendo que no está correcto. ¿Sabe que en esos momentos qué debemos de hacer? Use la palabra de Dios. Pero ¿cómo dice la palabra de Dios? Con gracia, con humildad. Por eso dice en el versículo: sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. Si yo no leo la Biblia, no voy a saber qué responder. Si yo no leo la Biblia, no voy a saber qué decir. Si yo no estudio la Biblia, no voy a saber dónde está el versículo que necesito para poderme defender. El Señor nos ha puesto algo muy especial en cada uno de nosotros. Nosotros a través de la palabra podemos llegar a ser bendición. A través de la palabra nosotros somos influencia para los demás. La gente conocerá de la Biblia lo que nosotros les digamos. Y tal vez va a ser lo único que va a conocer, lo que usted le va a decir. Y fíjese qué feo es poder perder a un amigo que no conozca de la palabra de Dios, y sabiendo que nosotros éramos la persona más cercana, la cual Dios nos puso para poderle hablar de Dios. Nosotros podemos marcarle la vida a alguien. Usted no sabe, esa persona, tal vez ese amigo que tanto a usted le encanta estar con él, y usted no sabe, tal vez él ahorita necesita de la palabra de Dios. Él necesita que la sal que hay en usted, la bendición que hay en usted, él necesita que usted le dé también sabor a la vida de él. Entonces lo hago a través de la palabra de Dios. Nosotros debemos de vivir la palabra de Dios. Dice en Hebreos, un poco más adelante, Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo número 39 dice: pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Sabe qué es eso? Cuando yo vivo la palabra de Dios, cuando yo la practico. Mire, cuando usted y yo vivimos la palabra de Dios, déjeme decirle que nada lo va a hacer retroceder, que nada lo va a hacer caer, que nada lo va a hacer dudar. Nuestro pastor general siempre nos ha enseñado: la palabra más poderosa que un cristiano puede tener es saber decir no. Es saber decir no, no quiero, no voy, no lo hago, que no, no y no.
y se acabó. Esa es la palabra más poderosa que nosotros podemos llegar a tener como cristianos. El saber decir no ante las tentaciones. El saber decir no aún hasta una relación ilícita. El decir no a alguna invitación la cual no nos trae nada bueno. Hay cosas que nosotros sabemos que lejos de acercarnos a Dios nos están alejando más y más. Pero cuando usted y yo practicamos la palabra de Dios y vivimos la palabra de Dios, déjeme decirle que hasta naturalmente nos sale el decir no. Y no nos duele. ¿Sabe por qué razón? Porque nosotros buscamos agradar no a los hombres, sino que buscamos agradar a Dios. A Él es el que buscamos agradar. Pero pasa cuando yo vivo la palabra de Dios. La fe me hace estar firme. La fe me hace marcar la diferencia. Eso es lo que hace la palabra de Dios cuando yo la vivo. Pero también yo debo de obedecer la palabra de Dios. Dice en Juan, vámonos un poco más atrás. Como les dije, vamos a usar un poquito la Biblia. Juan capítulo 14. El Evangelio de Juan capítulo 14 y versículo número 21. Recuerde, tenemos que estudiar la palabra de Dios, debemos de vivir la palabra de Dios, debemos de obedecer la palabra de Dios. Es lo que Dios ha puesto en nosotros. Juan 14, 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ve aquí, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. ¿Qué tengo yo que hacer? Amar a Dios, guardar sus mandamientos. Y el hecho de guardarlo no significa solo tener la Biblia y guardarla en mi maletín. No, significa de que yo debo de obedecer lo que la Biblia me dice que haga. Yo debo de obedecer. Y obedecer, mire, y la obediencia es la que refleja mi amor hacia Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y no le estoy obedeciendo. No le estoy diciendo que vamos a ser perfectos ya de la noche a la mañana. Pero ¿sabe qué? En nosotros el pecar ya no nos gusta. O por lo menos ya no lo disfrutábamos como antes. Ya no lo disfrutamos como antes. Yo recuerdo de repente salir de noche. Antes a mí me daba igual. Hoy, ¿sabe qué? Hoy lo pienso, ve. Hoy lo pienso, en serio. Yo ya, eso de salir de noche ya a mí ya ni me invitan. Y gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo digo, salgo de noche. Voy a llegar como a las 2. Cuando me invitan los que me invitan. A las 2 y después tengo que levantarme a las 4:30 porque tengo que ir a estudiar. O para colmo no, ¿verdad? Pero tengo que venir al culto de las 6 de la mañana, los lunes, los jueves. No, digo, ya no es para mí eso. ¿Y sabe qué? No me duele. O sea, al contrario, yo me siento satisfecho con Dios. Ay, mis amigos, ahí me dicen lo que ellos quieran. Hace poco me dijeron, y me dio risa, me dijeron, y supuestamente alguien cristiano me dijo: mira, vos que solo ahí querés pasar. Sí, ¿qué? Pues ahí me siento bien. Si el único que estuvo conmigo cuando yo me sentía mal, cuando yo me sentía solo, el único que estuvo conmigo cuando todo me abandonó fue Cristo Jesús. ¿Por qué lo voy a dejar yo ahora? ¿Por qué voy a dejar al único que siempre me devolvió su amor, que siempre me dio una luz de esperanza en medio de la oscuridad, en medio de la soledad? Fue Cristo Jesús el que me ayudó. Entonces, y hoy yo lo voy a dejar por mis amigos. Están locos. Es mi forma de pensar. Es lo que yo he aprendido. Miren, mis hermanos, usted y yo estamos llamados a hacer lo mismo, a marcar la diferencia como jóvenes. Mire, si nosotros pudiéramos, yo tengo 34 años, y si yo pudiera tal vez hacerle ver lo que yo he vivido desde mis 27 hasta acá, mire, y para que usted no le pasara lo mismo, yo creo que muchos de nosotros, si pudiéramos hacerlo, lo hiciéramos con gusto. ¿Para qué? Para evitarle problemas. Porque muchas de las cosas que nosotros nos metimos en problemas fue por nuestras malas decisiones, por dejarnos influenciar, por no vivir la palabra de Dios, por no obedecerla, por no querer reflejar. La obediencia refleja mi amor con Dios. La obediencia refleja mi compromiso con Dios. El día del megaculto, ¿cuántos venimos al megaculto? ¿Quieren? Levanten la mano. ¿Cuántos hicimos un compromiso con Dios? Hicimos peticiones, pedimos una petición, pero hicimos un compromiso. ¿Y sabe qué lo va a hacer a usted cumplir ese compromiso? No es la bendición. ¿Sabe qué? El amor que usted le tenga a Dios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas usted y yo sabemos que cuando buscamos de Dios, Dios nos bendice. Y Dios no se queda con nada. Mire, nuestro compromiso nos hace marcar la diferencia en cualquier lugar donde usted se encuentre. Donde quiera que esté, marque la diferencia. Mire, que las circunstancias, el medio, los problemas no lo hagan cambiar. Fíjese que en la Biblia habla de la historia de un joven. De un joven que en lo personal a mí yo me identifico con él en muchas áreas de la vida de él. Un joven el cual él un día tuvo un sueño. Y déjeme decirle, el sueño que él tuvo un día se cumplió. Pero entre el proceso de su sueño al cumplimiento,
él le tocó vivir un montón de problemas, un montón de dificultades, un montón de problemas, los cuales lo llevaron a la soledad, lo llevaron al abandono. Él pudo haber fácilmente haberse dejado contaminar de todas las cosas que vivió a su alrededor, pero él no se dejó contaminar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía de que el sueño aquel que había tenido era real, porque quien se lo había dado había sido Dios, y iba a tener un cumplimiento, que aunque tal vez su estado en ese momento era muy difícil, más adelante Dios tenía algo preparado para él. Y mire, y él vivió. José, él tuvo un sueño y él cumplió sus sueños. Entre un proceso y otro le sucedieron muchas cosas, pero nada lo hizo cambiar. A él nada lo hizo cambiar. Mire, él fue fiel en momentos difíciles. Fue fiel en el momento que fue vendido. Fue fiel en el momento que estuvo preso. Él se mantuvo fiel. Él, mire, ante la tentación, él no cedió. Dice en Génesis capítulo 39, Génesis capítulo 39, versículo número 9. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría? Y vea esta parte: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría yo contra Dios? Vea bien esto, él en ese momento él fue tentado. A él se le presentó la mujer de Potifar. Y de hecho, yo me pongo a pensar que si era la mujer de un general, yo digo que no era fea. Nosotros vemos la de la serie, la de la caricatura, la de la película, que una mujer ahí toda esquelética, así. No, y si ellos se casaban con mujeres más jóvenes que ellos, no era una mujer más vieja que ellos, y eran gente de alto rango. Yo imagino una mujer la cual era muy bella, que tal vez cualquiera no se le niega, especialmente este nadie le niega. Entonces, mire, especialmente yo imagino una mujer bella, pero José, ¿sabe por qué no lo hizo? No porque iba a desagradar a su amo, no, él sabía que al hacer eso iba a pecar contra Dios, iba a desagradar a Dios. ¿Y sabe qué? Cada cosa que José vivió, cada cosa que José se negó, Dios dice que extendía su misericordia, extendía su gracia en medio de las dificultades. Él soportó la tentación, no cambió aún, él logró la prosperidad, pero él no cambió, sino que siempre, en cada momento, él siempre le dio gloria a Dios. Vean el 41:16, siempre de Génesis. 41:16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Él pudo haber dicho: sí, Faraón, yo sé la respuesta. No, de ese enigma yo ya lo sé. Él pudo haberlo dicho, no lo sabía pues. Pero él sabía que en todo momento, hasta donde él había llegado, no había sido por él, había sido porque Dios tenía un propósito grande en él. ¿Sabe qué hizo? Le dio gloria a Dios. No lo hizo cambiar, él sabía que lo podía hacer. Él sabía que podía decírselo, pero no dependía de él, sino que dependía de Dios. Él se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él sabía quién le había creído. Él sabía, él tenía él vivía como un hijo de Dios. No vivía con un título. Hay una diferencia entre decirme que soy cristiano y vivir como cristiano. Una cosa es tener el título de cristiano y otra cosa es que mi vida refleje que soy cristiano. José era así. José reflejaba una vida como hijo de Dios. Y a él no le pesaba. A él no le pesó dejar la tentación. A él no le pesó en ese momento decir: yo no está en mí, sino que será Dios el que dé propicia. ¿Por qué? Porque él buscaba agradar a Dios en todo momento. No cambió ante la prosperidad. Siempre le dio la gloria a Dios. Y siempre, durante toda su vida, aprendió a depender de Dios. Versículo 41, siempre 41:16. Y volvemos a leer, dice: respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿De dónde venía la respuesta? De Dios. ¿De dónde venía la solución? Venía de Dios. Él siempre le dio la gloria a Dios. Él dependió de Dios. Él sabía que lo que pudiera venirle después iba a venir de parte de Dios. Él sabía que lo que le podía suceder iba a venir de parte de Dios. ¿Pero por qué? Porque fue alguien que marcó la diferencia. Miren, nosotros, mis hermanos, tenemos la oportunidad de marcar la diferencia. Que tu ambiente, que mi mamá, que mi papá, mira, a veces esas son cosas que nosotros lo ocupamos como excusas.
En realidad somos nosotros los que tenemos que decidir. Yo recuerdo y le doy gracias a Dios por eso. Yo, dentro de todas mis amistades, nunca aprendí a fumar, nunca aprendí a tomar. Y déjeme decirle, todos mis amigos fumaban y tomaban. Muchos le hacían a la droga. A mí me recuerdo que a mí me ocupaban de mandadero, como era el más bichito. Ahí a mí me manda a comprarme cerveza. Ahí va el José a comprar la cerveza. Ahí va Andrés a comprar la cerveza. Pero ellos, y de repente ahí venía yo con la cerveza de ellos, pero venía con mi fresco. Yo tenía que sacarles algo. O mira, me anda a comprarme un cigarro. Ahí iba yo a comprarle cigarro. Pero ahí venía yo con mi churrito, fíjate. Yo eso sí, ahí, de verdad, yo el cigarro no le eché chiste. Yo prefería comprarme un churrito mejor. ¿Sabe por qué? Porque yo de alguna manera, ¿sabe a quién no buscaba yo fallarle? Era a mi mamá. Porque yo sabía que, miren, perderme la confianza de mi mamá era un abrir y cerrar de ojos. Y volverla a recuperar, no, eso era peor todavía. Nosotros debemos de marcar la diferencia. No te dejes influenciar por lo que la gente te dice. Es cierto, buscamos agradar a nuestros padres y hágalo. Agrade a sus padres, pero dentro de todo siempre busque agradar a Dios. Siempre búsquelo agradar a Él. Mire, tu papá no te está viendo cuando estás con tus amigos. Tu papá no te está viendo cuando estás en el internet lo que estás haciendo. Tu papá no te está viendo cuando estás encerrado en el cuarto, cuando estás en el baño. Tu papá no te está viendo cuando vas por el camino, cuando estás en la universidad. Él no te está viendo. Y gracias a Dios que no te esté viendo. Pero déjame decirte que hay alguien que sí te está viendo, y ese es Dios. Él está en todo lugar. Él está en cualquier lugar. A Él no le vas a poder cerrar la puerta. No, Dios, aquí no puedes entrar. No, ahí está. En el momento que estás haciendo algo malo, Él ahí está. Entonces, ¿a quién buscamos agradar? Es a Dios. Pero no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos por amor. Yo no sé qué es lo que te tiene hoy aquí. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, o qué Dios hizo en la vida de tu familia para que buscara de Dios. Pero déjame decirte que eso que hizo Dios es lo que hoy nos permite darle gloria y honra a Dios. Marquemos la diferencia, mis hermanos. Mire, la sal insípida no sirve para nada. Nosotros decidimos, simples y desabridos, o esa sal que le dé sabor a la vida. Usted y yo lo decidimos. ¿Quiere vivir una vida simple? Vívala. Pero déjeme decirle, se está desperdiciando, porque Dios ha puesto algo muy especial en usted. Le ha dado una nueva vida, le ha dado una nueva esperanza, le ha dado una nueva oportunidad. Guardémonos para Dios, dejémonos utilizar por Él. Mire, recuerde que hoy en Cristo Jesús nosotros somos un pueblo escogido, somos llamados a hacer cosas grandes. Dios ha puesto algo grande, muy especial para usted. Yo le decía hoy a los jóvenes, en lo que estábamos reunidos y leyéndole el último capítulo de Ruth, Dios utilizó una mujer que no era ni judía, pero al final de cuentas Dios tenía un propósito grande para ella. José, él en su momento, él vio, le tocó vivir palos, pero al final dice la Biblia que él fue el segundo después de Faraón, aunque para mí él era el primero. Porque él, ¿sabe por qué? Porque él contaba con el favor de Dios. Miren, nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Estamos llamados a anunciar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a salir de las tinieblas a la luz, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube, y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.